Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de agosto del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos del 21 al 35 y capítulo 19, versículo 1. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos la pregunta de Pedro. Claro, perdonar. El perdón es el núcleo del amor. La persona que no ama no perdona. De manera que el que perdona es porque tiene amor hacia la justicia y hacia la otra persona, de la cual haya recibido una ofensa. Fíjense, la pregunta de Pedro: ¿hasta 7 veces, Señor? Te digo más, Pedro, hasta 70 veces 7. Siempre, Pedro, hay que perdonar. Siempre hay que perdonar, hermanos, porque siempre hay que amar. Todo aquello que se hace sin amor, bueno, no tiene el mismo valor delante de Dios, que siempre nos ama. Y nos ama a pesar de ser pecadores y de que repetidas veces lo ofendemos. Y nos perdona. Si le pedimos perdón, claro, si pedimos su perdón. Fíjese la parábola con la que ilustra el Señor la lección aquí. El rey se decidió a saldar cuentas con sus sirvientes, llamó a ellos y bueno, no tenían para pagar la deuda. Y le pidieron, por favor, que les perdonase, que se las pagarían cuando pudiesen más adelante, etc. Bueno, el Señor les perdonó, el rey les perdonó la deuda. Y sin embargo ellos después, cuando salieron, uno de ellos fue incapaz
de perdonarle a uno que le debía una miseria comparado con la deuda que tenía él para con el rey. El rey finalmente lo sancionó, claro, no sos capaz de perdonar a un servidor igual que tú. Y yo te perdoné la deuda, toda la deuda le perdonó. Bueno, así es el caso nuestro, hermanos. El Señor nos perdona, vaya que deuda que tenemos con el Señor, ¿no? Fíjese, le debemos la vida, no menos que esto. Y el Señor perdonó todas nuestras faltas. Más todavía, las asumió Él. Aquí, los que debíamos no podíamos pagar. Y pagó aquel que no debía. Dios en Cristo Jesús pagó la deuda nuestra. Y ahora tenemos vida precisamente por ese perdón de Dios. Uno diría, por el gran amor con que Dios nos amó. Claro, por el gran amor consecuentemente con el gran perdón con que Dios nos perdonó. Y así es. También nosotros, fíjense en el Padre Nuestro que decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted no es capaz de perdonar, no va a pedir, usted va a pedir el perdón de Dios, sí, usted lo va a pedir, claro. Por lo menos cuando usted reza al Padre Nuestro lo pide. Y Dios se lo da. Dios ya se lo dio en Cristo Jesús. Ahora, lo importante es que usted haya aprendido y valorado y sea agradecido a aquello que recibe de Dios. Y entonces, como ofensas de parte del otro, en el curso de esta vida vamos a tener siempre, vamos lamentablemente a recibir siempre, como vamos a ofender también nosotros, a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y si usted ofende al prójimo, ofende a Dios también. Si usted no perdona a su prójimo, ¿cómo va a pedir el perdón de Dios? Bueno, es todo uno diría, bueno, una gimnasia, una vida, sí. La vida, precisamente la vida cristiana. Recuerdo cuando empezamos la Cuaresma, dijimos que era un período penitencial, jubiloso, donde teníamos que comenzar por aprender a superar la tentación. Y muchas veces en nosotros, cuando somos víctimas de una ofensa, y repetimos, vamos a padecer muchas, entonces, ¿cuál es por ahí el impulso inicial de nuestra naturaleza caída, débil? Y responder a la ofensa con una ofensa mayor, a la agresión con otra agresión. Usted me dirá, pero si a usted le piden perdón por lo que le hicieron, sí, usted tiene que perdonar inmediatamente, pero no formalmente, ¿eh? No, me pidió perdón, lo perdono, porque así Dios me manda a Dios y así tengo que hacer. Aunque interiormente usted no tenga la menor intención de perdonar, guarde a través de su resentimiento la ofensa recibida y en cuanto puede usted, va a organizar una especie de venganza correspondiente. No, usted perdona y no se acuerda más de la ofensa, porque así hizo Dios con nosotros. Así tenemos que hacer nosotros con el otro. Y esto es vida cristiana, ¿ve? Esto es el Espíritu Santo que en nosotros nos guía, nos impulsa, nos ilumina, nos hace ver las cosas desde la mirada divina, no desde el ojo culpable que tenemos por causa del pecado. Así vamos a seguir creciendo, hermanos. Vamos a seguir amando y precisamente, fíjese, una medida del amor. Decimos que la medida del amor es amar sin medida. Sí, esto es real, esto es cierto. Pero en cuanto nosotros, por ejemplo, somos un tanto mezquinos en el amor que decimos, ¿no es cierto?, que otorgamos a aquellos que nos rodean en conformidad con el mandato del Señor. Pero en cuanto en nosotros
esa misericordia, esa capacidad de perdonar, notamos interiormente, porque además el Espíritu de Dios nos ilumina y nos hace ver con claridad esto, es que verdaderamente también vamos creciendo en el amor, vale decir creciendo en la vida, acercándonos más a la vida total, a la vida que el Señor nos tiene reservada. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que tenemos que pedirle al Señor su Santo Espíritu para realmente perdonar de corazón a todos, no nada más a los que quiero, sino a aquellos que me hacen daño y que no quiero. Porque solo así podré demostrar que el amor de Dios está en mí. Dios no hace distinción de nadie y nos perdona a todos cuando le pedimos perdón. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera que nuestro Maestro. Así es, Patricia, tenemos que actuar de esa manera, porque como dice el apóstol San Juan en su primera carta, el que dice que ama a Dios y a su prójimo, y debe andar en este mundo como anduvo el Señor del amor. ¿Y qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de perdón. Queremos, Señor, iluminados por tu espíritu, perdonar desde un corazón cambiado la ofensa del otro. Perdonar como tú nos has perdonado, Señor. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.